Perfecto, se está grabando desde este momento. Gracias. Entonces, organización y composición del contencioso administrativo aquí en el Ecuador. ¿Qué pasa con el contencioso administrativo aquí en el Ecuador? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué supone el contencioso administrativo? Y obviamente nos vamos a dar cuenta de que en el Ecuador poseemos una clara influencia francesa, pero también española, también española. Francesa sí, porque eh, tenemos jueces especializados que se encargan de conocer la materia administrativa, una materia muy técnica y que evidentemente esa materia administrativa que nacen de los órganos administrativos tiene que ser sujeta a un ejercicio de control de legalidad, que lo realiza evidentemente los jueces especiales que configuran el Tribunal Contencioso Administrativo. A diferencia del modelo francés, el contencioso administrativo en el Ecuador no goza de autonomía, ¿no? Sería uno de los temas aquí que se podrían discutir en el sistema de organización específica, pues, ¿no? De que el Tribunal Contencioso Administrativo en el Ecuador no goza de una clara autonomía. Precisamente esa falencia ha hecho que tenga algunos desequilibrios, pues, ¿no? Conceptualmente hablando, y por obvias circunstancias nos encontramos en el modelo que tenemos de función judicial, pues no. No goza entonces de autonomía, no goza de autonomía. Esa autonomía ganada por el Consejo de Estado y replicada, entre otros, por el modelo colombiano, por ejemplo, no es replicada por nosotros. El contencioso administrativo no es autónomo, forma parte de la función judicial. Entonces, ese sería algo importante, ¿no? ¿Alguien quiere entrar? Ahí estamos. Forma parte de la función judicial. En lo que sí compartimos con ese antecedente francés es de que sí poseemos jueces especiales. Jueces especializados. Encargados y obviamente van a conocer de la materia administrativa. Toda la materia administrativa. Haciendo ese ejercicio de control de legalidad, ¿no? Control de legalidad, esa es la clave aquí. Control de legalidad sobre todas las actuaciones de los entes públicos. Todas las actuaciones de entes públicos. Todas y cada una de esas actuaciones, todas y cada una de las actuaciones de entes públicos, y sumamos también a las interacciones, a todo tipo de interacción que tengamos, todo tipo de acercamiento que nosotros tengamos con la administración pública. Y cuando me refiero a interacciones, me estoy refiriendo precisamente a interacciones a través de los servicios públicos, ¿cierto? Interacciones que tenemos nosotros cuando accedemos a un servicio público de salud, de educación,
y así sucesivamente. Entonces, nosotros estamos interactuando y de esa interacción nace asimismo una serie de responsabilidades, pues, ¿no? Una serie de responsabilidades en ese marco. Bajo este contexto, la composición es esta, ¿no? Tenemos una sala especializada en la Corte Nacional de Justicia. Una sala especializada en la Corte Nacional de Justicia. Y por el otro lado tenemos la configuración distrital. Entonces, a nivel primario, poseemos una configuración distrital. Y cuando hablamos de configuración distrital, me estoy refiriendo de que tenemos tribunales distritales de lo contencioso administrativo. ¿En dónde están esos tribunales distritales de lo contencioso administrativo? Pues esos tribunales distritales están en el seno de las cortes provinciales. Corte provincial. Entonces, la corte provincial, ¿sí? La corte provincial recoge a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Ahora bien, notemos lo siguiente. Notemos lo siguiente. ¿Cuántos tribunales de lo contencioso administrativo tenemos? Y hoy por hoy tenemos 4 tribunales. Vamos a poner en Ecuador 4 tribunales distritales, pues, ¿no? 4 tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Vamos a subir esto. Ahí. 4 tribunales distritales de lo contencioso administrativo. La regulación de los tribunales distritales los encontramos en la resolución que les voy a poner igual en el aula virtual. Resolución de la Corte Suprema de Justicia, que está en el registro oficial 310 del 05 de noviembre de 1993, que es modificado en el 2016. Bajo este contexto, nosotros aquí en Cuenca nos podemos dar cuenta de que somos parte, aquí en Cuenca, tenemos el distrito 3, que recoge a Azuay, Cañar y Morona. ¿Sí? Azuay, Cañar y Morona. Este tribunal, ustedes ven que en la práctica, como digo, está en la Corte Provincial porque los jueces especiales de los tribunales contenciosos administrativos tienen el rango de juez provincial. Voy a poner aquí esa aclaración. El juez contencioso distrital tiene rango de un juez provincial.
Entonces, dense cuenta que de la presencia de estos tribunales es fundamental, pues, ¿no? Aquí tenemos una sala propiamente dicha, pues, ¿no? ¿Qué van a conocer los jueces contenciosos administrativos? ¿Cuáles son sus competencias principales? Y en efecto, los jueces de la Corte Nacional de Justicia y los jueces distritales de lo contencioso administrativo tienen competencias muy bien definidas. Competencias de los jueces contenciosos las encontramos ¿en dónde? Las encontramos en el Código Contenciosos. Esto está en el Código de la Función Judicial. Entonces, este código lo que va a hacer es sentar las bases de las competencias exclusivas de cada uno de esos jueces, pues no, de cada uno de esos jueces. Bajo ese contexto, los jueces de la Corte Nacional de Justicia tienen competencias específicas. Vamos a poner jueces de la Corte Nacional de Justicia. Competencias. Lo encontramos en el artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, este artículo es clave porque delimita las atribuciones y las facultades de este tribunal. Pero tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Tomen en cuenta lo siguiente. ¿Para qué está presente los jueces de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, están presentes principalmente porque es el, el máximo, ¿sí? El máximo juez que va a conocer sobre los recursos de casación sobre los fallos emitidos por los jueces de los tribunales contenciosos administrativos. Conoce y resuelve. Conoce y resuelve. Ojo, la casación de fallos de jueces de los tribunales distritales. Esto es fundamental porque para eso está, ¿no? Hace una especie adicional de otro control, ¿no? Una especie de... hay un control sobre control, ¿no? Claro, hay legalidad, pero también hace un control de interpretación. Está viendo cómo se ha realizado la interpretación y aplicación de la norma jurídica al caso en concreto, en ese fallo que se lo está elevando a casación, ¿no? Bajo ese contexto es fundamental la presencia del juez de la Corte Nacional de Justicia. Tomen en cuenta que con el fallo de casación nos encontramos ya ante una cosa juzgada, ¿no? Pero que cabe otro recurso, sí cabe otro recurso sobre este fallo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Acuérdense de que todo fallo que agota ya la vía jurisdiccional cabe esa acción extraordinaria de protección que se lo ventila en la Corte Constitucional. O sea, que hay una especie de control o de una especie de
¿sí? Un control de constitucionalidad en cuanto a el cumplimiento o que no se hayan violado derechos constitucionales en la tramitación del caso. Entonces, violación de derechos constitucionales en el transcurso del proceso. Entonces, dense cuenta que Ecuador tiene esta instancia, ¿no? Bastante interesante, que ya agota todo, agota absolutamente todo, ¿no? Y que en esa medida hay un control sobre control. Pero el juez contencioso hace un control de legalidad y el juez constitucional un control constitucional. Ahora bien, bajo este contexto, ¿qué va a hacer expresamente los jueces de la Corte Nacional de Justicia? Algunas de las competencias más notables, más evidentes de ese artículo 185 son las siguientes, pues no, porque sí que va a conocer y resolver, ¿sí? Las controversias entre Estado y administrado. Conoce y resuelve controversias entre Estado y administrado. ¿Sobre qué temas? Sobre toda la actuación administrativa. Esto, obviamente, en un marco de recurso de casación, ¿no? En un marco de recurso de casación. Y cuando digo de las actuaciones administrativas, me estoy refiriendo a todo lo que derive y genere un conflicto con ocasión de un acto administrativo, de hechos administrativos, de contratos administrativos, etcétera, ¿no? Todo lo que hace la administración pública. Acuérdense que los actos administrativos, ya los vamos a ver, es una forma con la cual la administración pública interactúa con el administrado, creando situaciones jurídicas a favor del administrado o generando además gravámenes, cargas públicas que deben ser cumplidas porque eventualmente el administrado incurrió en una falta. Por ejemplo, si yo tengo una casa en el centro histórico, patrimonial, sé bien que debo cuidarla, pero yo la tumbo, quiero hacer un parqueo público. No puedo hacer eso. ¿Qué voy a esperar? Que me inicien un proceso administrativo sancionador. Y ese proceso administrativo sancionador va a tener necesariamente una consecuencia, un acto administrativo que me impone una sanción, ¿no? Impone una sanción económica. Esa es la forma de interacción. Y sobre eso debe resolver los jueces de la Corte Nacional de Justicia, pero ya al final, en casación. Conoce juicios, asimismo estos jueces conocen los juicios que se inician, juicios por inacción, ¿sí? Por inacción u omisión del Estado en la prestación de servicios públicos. Esto es clave, ¿no?
Porque aquí el Estado tiene un papel fundamental al momento de realizar la actividad prestacional. No puede cruzarse de brazos y dejar que un sistema de servicio público funcione inadecuadamente. Pues no. Tiene que implementar medidas correctivas, medidas que estén destinadas a la buena gestión de ese servicio público. Si es que existe una clara inacción u omisión, el Estado tiene que ser responsabilizado, porque eso trae consigo estos juicios de inacción o por omisión, ¿no? De que el Estado es responsabilizado por incurrir en ese tipo de situaciones. Nace la responsabilidad del Estado por no implementar las medidas correctivas necesarias para que el servicio público sea eficiente. Pues no, sea eficiente. De la misma manera, este tipo de jueces van a conocer todas las situaciones que nazcan acerca de las indemnizaciones. Indemnizaciones por daños y perjuicios. Por daños y perjuicios. ¿Entre quién y quién? En las controversias Estado versus administrado. Sin embargo, aquí vale la pena mencionar esto, ¿no? Cuando hablamos de indemnizaciones de daños y perjuicios, sí que es un enfoque estrictamente y eminentemente económico. Es económico. Aquí estamos hablando muy bien de un menoscabo en el patrimonio del individuo que se presenta con ocasión de una intervención del Estado. Pero en la práctica, ya actualmente existe una lectura mucho más amplia, una lectura que reconoce de que es importante las indemnizaciones de los daños y perjuicios, pero no solo es eso lo que tiene que resarcir el Estado. Es importante que se tome en cuenta otros tipos de perjuicios que no necesariamente son apreciables económicamente, que son muy difíciles de apreciarlos económicamente y que están en una esfera inmaterial. Y para eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos traza una, una línea interesante de cómo entender esta apreciación. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos prefiere que se hable de reparación integral, no solo de indemnización. Cuidado, es importante hablar de la reparación integral. En el concepto reparación integral se puede incluir la indemnización económica, claro, de daños y perjuicios, pero también las reparaciones inmateriales, como por ejemplo, entre otros estándares que se manejan, disculpas públicas, apoyos psicológicos de por vida o por un tiempo determinado, garantía de no repetición, o sea, de que la situación no se vuelva a suceder en otro tipo
escenarios, garantía de que una persona pueda acceder a servicios públicos de educación o garantizarle de que pueda acceder a los diversos niveles educativos porque ha sido discriminado por su estado de salud, por sexo, por su condición. El Estado, si bien es cierto, indemniza económicamente, también lo hace a través de medidas que no son apreciables económicamente. Esto es importante tomarlo en cuenta, ojo, porque el código se quedó relegado, retrasado en este sentido, ¿no? Lo lógico es hablar de reparación integral, ¿sí? Lo lógico es hablar de reparación integral. Entonces, bajo este contexto, nos vamos a dar cuenta de que los jueces contenciosos de la Corte Nacional de Justicia tienen un rol importante, tienen un rol fundamental porque hacen ese control sobre cierto tipo de actividades, ¿no? En ellos confluye el, todo y cada uno de los recursos en esta materia, en materia administrativa. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que se quiera generar, que se quiera hacer? ¿Está claro? Doctor, pero ¿puede repetir lo que dijo al último, por favor? ¿Qué partecita, pero? Lo de los jueces que en ellos concluye que. Decía que en estos jueces contenciosos de la Corte Nacional de Justicia confluye todas las reclamaciones, obviamente en casación, que se tengan con el Estado, ¿no? Ellos conocen todas las controversias a nivel nacional, todo lo que el administrado esté sufriendo, esté pugnando en contra de la administración pública. Pues no, aquí están las controversias que se manejan entre, por ejemplo, Juan Pérez y el municipio de Guayaquil, Juan Pérez y el municipio de Cuenca, Juan Pérez y el municipio de Quito. Todas esas controversias, si son elevadas a casación, lo conoce el juez de la Corte Nacional de Justicia. Es como un cuello de botella, pues no. Ellos conocen todo a nivel nacional. ¿Estamos? Sí, gracias. Perfecto, jóvenes. Vamos a dejarle hasta hoy día, hasta aquí, porque les tengo una buenísima. Pues ayer ya me dieron que estoy con COVID positivo, entonces tengo que estar ahí medio cuidándome para no agitarme mucho, pues no. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero vamos a tener clases normales hasta nuevo aviso, pues no. Entonces estamos ahí. ¿Alguna pregunta final? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta?